YouTube, Luis Alberto en YouTube, Luis Alberto en YouTube. ¿Qué fue la Reforma Protestante y cuáles fueron las 5 solas de la Reforma Protestante? Hoy lo vamos a ver, pero para eso tiene que quedarte ahí unos segundos. En el año 1517, la Iglesia se encontraba en una oscuridad espiritual densa, debido a que no eran las Escrituras las que normaban lo que se hacía en la Iglesia. No eran las Escrituras la autoridad de la Iglesia, más eran las tradiciones y las costumbres que las altas autoridades de la Iglesia se habían inventado con el Papa a la cabeza. Dicho esto, la Reforma Protestante no es más que la protesta interna que se da en la Iglesia por hombres que pertenecían a ella, pero que no estaban de acuerdo con estas enseñanzas que eran antibíblicas. Algunos de ellos habían muerto en la hoguera y declarados como herejes en el pasado por protestar por estas mentiras. Pero no fue hasta el 1517 que un 31 de octubre el monje agustino Martín Lutero clavó en las puertas del Palacio de Wittenberg sus 95 tesis, las cuales contenían enseñanzas bíblicas que protestaban en contra de las enseñanzas falsas de la Iglesia. Esta fue la Reforma Protestante. Desde ese momento, en otros lugares se levantaron otros reformadores, los cuales protestaron por estas mentiras, creando así otro grupo llamado los protestantes de manera despectiva por la Iglesia Católica, los cuales tuvieron su reconocimiento obligatorio por la Iglesia y tenían entonces sus enseñanzas basadas en la Biblia, las cuales resumieron en 5 declaraciones teológicas, llamadas las 5 solas, las 5 solas de la Reforma Protestante. Esta palabra sola significa solo o únicamente, eran 5. Por ejemplo, sola escritura, solo la escritura era que debía regir las normas de la Iglesia y la conducta de los creyentes, no las tradiciones. En segundo lugar, solo la fe que nos lleva la fe en Cristo que nos lleva a nosotros a ser salvos, no el pago de las indulgencias, sino la fe, no las obras. Solo gracia, solo por gracia es que usted y yo somos salvos y no por las obras. Solo a Dios la gloria, no a los santos, no al Papa como se le daba en ese momento, sino solo a Dios la gloria. En quinto lugar, solo Cristo. Había muchos santos, se le oraba, se le rezaba a santos, se le prendían velones y aún hoy se le reza a santas, se le reza a la Virgen, se le pide a otras deidades supuestamente, pero es solo Cristo murió en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiésemos ser salvos. Por eso están resumidas estas 5 enseñanzas en solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo a Dios la gloria y solo Cristo, con el objetivo de que estas enseñanzas fuesen recordadas por el pueblo que ya estaba saliendo de esta oscuridad espiritual que vivía por no conocer las Escrituras. Dicho sea de paso, la Biblia había sido traducida al alemán por Martín Lutero y había sido traducida en otros lugares por otros reformadores. El pueblo había abierto los ojos ante la realidad bíblica y habían salido de la oscuridad espiritual en que vivían. La Reforma Protestante fue esta protesta interna por aquellos que conocían las Escrituras y la expusieron ante el pueblo y las resumieron en 5 declaraciones teológicas llamadas las 5 solas
de la Reforma Protestante.